Dos visiones del mundo, dos culturas que chocan, dos civilizaciones que parecen tener poco en común, las dos más grandes potencias del planeta, potencias económicas, potencias políticas, diplomáticas, potencias culturales, podría decirse, potencias en muchos terrenos, potencias militares incluso. Pablo Bullosa, Pablo, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches. Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Vela. Sergio, Manuel, gusto. ¿Cómo estás, Pablo? Gabriel. Sergio, bienvenido. Muy buenas noches. Pues son dos mundos, es el choque de dos civilizaciones prácticamente, Estados Unidos, China. Ahora, digamos, lo que ha incrementado estas tensiones es el asunto de Taiwán, que tampoco es nuevo, pero se han venido radicalizando. Vale la pena profundizar, ir al contexto y regresarnos un pasito atrás para entender y para mirar con los ojos de Occidente a Oriente y tratar de colocarnos con la mirada en Oriente para comprender también lo que sucede de este lado del planeta. ¿Cómo lo ves, Pablo? No, pues China siempre ha representado para Occidente como lo más exótico, ¿no? Como el paradigma de la alteridad, los otros. Y el conocimiento de China pues es realmente tardío todavía. Yo recuerdo que los escritores de la Roma clásica, Virgilio, Marcial, etcétera, creían que la seda se peinaba de los árboles en China. No sabían ni siquiera que existía el gusano de la seda, que dicho sea la verdad, también los chinos quisieron mantener eso en secreto mucho tiempo. Pero sí nos cuesta trabajo siempre enfrentarnos a una civilización muy diferente, ¿no? En México tenemos algo de experiencia en eso porque pues, nuestras culturas prehispánicas pues, se enfrentaron a esa diferencia tan abismal que los separaba de los europeos, pero pues, siempre es un shock. Ahora, para irnos un poco al contexto del conflicto, de lo que está ocurriendo allá, pues hay muchísimas cosas que se pueden decir. A mí me gustaría simplemente recordar un par de datos culturales interesantes, como el hecho de que hablamos de Taiwán. En mi infancia todavía se hablaba de Formosa. Y hay que recordar que siquiera por unos pocos años el virrey de la Nueva España tenía jurisdicción legal sobre el norte de la isla de Taiwán. Y fueron los españoles los que le pusieron a esa isla el nombre de Isla Hermosa, Isla Formosa, Fermosa en portugués, y eso se fue derivando al nombre de Formosa. Pues Taiwán después, pues ya ni siquiera creo que se puede decir Taiwán, sino que hay que decir Taipei bajo ciertas circunstancias en las competiciones deportivas, etcétera. Pero bueno, a mí eso me parece interesante. Me parece también interesante recordar que nuestra China poblana no era China, si es que existió, no era China, en todo caso venía de la India, y es probable que nuestra propia palabra chino, para referirnos por ejemplo al pelo chino, venga del quechua. Es decir, tenemos una palabra china o chino que no tiene que ver con la China, de esta nación inmensa, que pues también pues, recordemos que como era durante mucho tiempo, el 30-40% de la población mundial vivía en China continental, o en lo que ahorita es China continental, pues es también comprensible que muchísimos inventos vengan de China. China fue durante muchísimo tiempo la civilización más avanzada tecnológicamente, económicamente del mundo. Más o menos creo que en el siglo XVII puede marcarse el momento donde ya no lo fue, o por lo menos desde la Revolución Industrial China se atrasó. Pero pues antes de eso China fue la superpotencia mundial. Sí, una enorme riqueza cultural. Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta una serie de datos históricos preponderantemente del siglo XX, digamos, muy abuela pluma, los últimos 100 años. En el año 1912 termina la dinastía Qing, la dinastía Manchú, y acaba la China imperial. La China milenaria imperial termina. Con Sun Yat-sen comienza la República de China. Y justamente hay una serie de luchas intestinas, está el problema del expansionismo japonés, está la Revolución Soviética, los problemas con la Mongolia interior y la Mongolia exterior, etc. Pero bueno, se establece un partido nacionalista que es el Kuomintang, que encabezó Chiang Kai-shek,
quien fue reconocido como la cabeza de China. Lo que pasa es que Chiang Kai-shek y el Kuomintang perdieron la guerra civil, la revolución, y que la ganó Mao Zedong y el Partido Comunista. En el año 1949, China nacionalista, la China del Kuomintang, está refugiada en la isla de Formosa, o Taiwán, la isla de Taiwán en chino. Taipei es la capital de Taiwán. Y entonces, claro, el problema es que hay dos gobiernos que se adjudican, uno, la indivisibilidad del territorio chino, incluida la isla, y dos, la legítima representación. China fue fundadora de las Naciones Unidas, pero no la China de Mao Zedong, sino la de Chiang Kai-shek. De ahí que haya sido reconocido un sitial a China, la República Nacionalista o la China nacionalista, Taiwán, en la ONU hasta el año 1971. Pero había muchísimas presiones de parte de la China comunista o la República Popular de China, simple y sencillamente porque las diferencias en territorio y en población son abismales. Es decir, Taiwán tiene 22 millones de habitantes y 35,000 kilómetros cuadrados. Más o menos lo que el estado de Puebla. Más o menos lo que el estado de Puebla. Mientras que China continental tiene 1.400 millones de habitantes y 9 millones de kilómetros cuadrados. O sea, Entonces, se tomó la determinación en 1971 que la representación legítima de China la ejerciera la República Popular de China, la China continental, la China de Pekín, la China comunista. Y al año siguiente ocurre la histórica visita de Nixon a China. Todavía hay un artífice de esa visita, porque todos los demás se murieron ya, pero ahí sigue Henry Kissinger, casi centenario. Y bueno, esta es la situación. A mi juicio, lo que estamos viendo nada más es una bravata, pero bueno, espero que no vaya a más que un enojo del gobierno, porque estamos hablando de una dictadura. Sí. Pero también qué talento de los políticos para meternos en problemas, ¿no? Pues sí, y para generar crisis y conflictos permanentes. Sí, en todo ese contexto que han descrito muy bien aquí mis compañeros. En efecto, después de que cayó la dinastía Qin, la guerra terminó con una guerra civil tremenda en el Kuomintang, y el Partido Comunista Chino prevaleció y se instaló la República Popular China, en lo que ahora llama Sergio la parte continental, pero Taiwán sigue llamándose oficialmente la República de China, como se llamaba antes de la guerra civil, digamos. Taiwán conservó el nombre. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer ahorita, precisamente por el contexto, es ¿qué demonios anda haciendo Nancy Pelosi por allá? Sí. ¿Y por qué? Porque ha provocado un revuelo tremendo, ¿no? Al parecer no tenía cabal, digamos, autorización por parte de la Casa Blanca. Es decir, no tiene autorización formal. Hay que reconocer que Nancy... No la requiere. No la requiere, porque además Nancy Pelosi pues, es la tercera persona más importante del país, es la presidenta del Congreso, no la requiere. Y aparte, la historia de la relación entre Pelosi, digamos, y China es muy antigua, ¿no? Pelosi, hay que recordar que en 1991 se plantó en la Plaza Tiananmen con una pancarta reclamando democracia para bien. Imagínense ustedes qué valor, ¿no? Entonces, Pelosi siempre ha tenido ese prurito, ¿no? Que ahora, digamos, en sus años avanzados, lo recupera y hace este tour por Oriente, que incluye Singapur, que incluye Corea del Sur, etcétera, etcétera, y no omite visitar Taiwán con la advertencia, ¿sí? Con la advertencia expresa por parte de la China comunista de que si va por allá sería una provocación. Bueno, han lanzado misiles, algunos cayeron en el mar patrimonial japonés, ¿no? China ya respondió, aparte dice que pues va a suspender los acuerdos que tienen a nivel ambiental y las reuniones que tenían amistosas de militares de alto nivel. Si ya empieza a ejercer una especie de represalias China, ¿no? Entonces, esta tensión que incluso ni demócratas ni republicanos aceptan, sino al contrario dicen, a ver, ¿qué necesidad
Biden haciendo esa provocación, solamente si uno se pone medio conspiratorio, sí, medio conspiracionista, pues sabemos además la historia más reciente, como bien dice Sergio, hay que ver la del siglo XX, pero también la del XXI, ¿no? El paso gigantesco que ha dado China en transformarse en la fábrica del mundo, aunque, bueno, sabemos que el presidente Biden corrigió al presidente López Obrador y le dijo, no, todavía nosotros seguimos siendo la fábrica principal de los Estados Unidos. El caso es que China dio un salto gigantesco en términos económicos y está despegándose a una velocidad sideral, ¿no? Entonces, esto en términos de la correlación de fuerzas en una guerra post-fría, ¿sí?, no deja de ser una preocupación para la potencia hegemónica, como tú lo dices, militar, económica, etcétera, que son los Estados Unidos. Sin duda. Entonces algunos dicen, bueno, es una provocación, sí, pero una provocación no que salió de un acto espontáneo de luchar por en contra del autoritarismo y a favor de la democracia, que es la bandera que anda levantando Pelosi allá, ¿no? Sino que al contrario, medirle el campo a la geopolítica internacional como para ver cómo reaccionaría China frente a una visita a un territorio que China dice que es suyo, pues, bajo la política de una sola China con regímenes distintos, que se incluye la isla de Hong Kong. Sí. También, ¿no? Ya el propio presidente Biden dice que ese principio no se está violando, ¿no? Si nosotros no estamos en contra de que sea una sola China con 3 denominaciones de régimen político distinto. Entonces la visita de Pelosi es a un país, pues, independiente y no significa ninguna provocación. Pero, entonces, a lo mejor para ver qué tanto está, no la animosidad, sino esta guerra económica entre las dos potencias, a ver quién prevalece. Es muy interesante eso porque tiene que ver, digamos, esta tensión con el pasado, o sea, con la historia, con los antecedentes, o tiene que ver con el futuro, con lo que se está jugando, con lo que en el terreno económico se disputa, con quién va a ocupar, digamos, ese espacio de superpotencia, ¿no? O es una mezcla de ambas cosas. ¿Y qué tanto ambos países, los líderes de ambos países, que tienen dinámicas propias, están hablando o no el mismo idioma en estos momentos? Pues mira, yo de relaciones internacionales no sé nada, no sé si estén hablando el mismo idioma o no, pero sí vale la pena decir algo sobre el idioma chino, porque de eso tampoco es que uno sepa chino, ni mucho menos, pero es muy interesante entender, para darnos cuenta de lo diferentes que somos y del trabajo que cuesta entendernos, es que en principio, pues creo que ninguno de nosotros puede pronunciar ninguna palabra china correctamente. Sería realmente milagroso que le atinemos a la pronunciación de algo. Decimos Taiwán, decimos China, Chiang Kai-shek, lo que ustedes quieran. Sí. No, la verdad es que no sabemos porque... Nos transformaron a Mao Zedong en Mao Zedong. Es que es rarísimo porque la lengua china es monosilábica, o sea, cada sílaba es una palabra, es también muy nasal, está llena de sonidos nasales, como cosas que no podemos, que realmente se pronuncia distinto con nuestro sistema vocal y además pues es tonal. Entonces, por ejemplo, chi, pues no es lo mismo que chi, que chi, que chi, 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 chi. Es tonal, entonces es súper complicado. De hecho, hay una cosa curiosísima, no sé si recuerdan esos tomos de México a través de los siglos. ¿Cómo no? Yo alguna vez tuve una edición copiada de estos tomos, y en el primer tomo, yo no sé quién lo escribió, si Clavijero o quién, pero se afirma que los chinos conocieron a los otomís y que influyeron en los otomís, porque los otomís también tenían una lengua tonal. Una lengua tonal es muy difícil porque no es lo mismo casa que casa, casa, cosa. O sea, es muy complicado entenderlo. Y luego, para colmo, pues en un territorio tan grande hay una variedad lingüística gigantesca y se ha tratado de unificar en una misma manera de escribir. Pero esa manera de escribir no puede ser alfabética porque no representan las 5 vocales, sino que cada vocal se representa, tiene muchísimos significados distintos dependiendo del contexto y de la tonalidad con la que se pronuncia. Entonces es realmente otro universo lingüístico
que, por Entonces cierto, no están hablando el mismo idioma. no, y retrasó mucho a China. El otro día hablamos de la imprenta y de cómo los chinos, conociendo el papel, la impresión, los tipos móviles, la fundición, fueron los descubridores de la forjación del hierro, un montón de cosas, no pudieron hacer la imprenta. Es porque no tenían una escritura alfabética que es la base de un gran desarrollo económico en cierto momento. Sin embargo, yo soy un enamorado de la... No conozco el chino, me encantaría conocer la lengua china, pero soy un enamorado de una lengua que es capaz de expresar un concepto con un ideograma. Que además es una forma distinta de entender y una el mundo. sílaba. Ahora, ciertamente... Creo que estamos hablando de cosas que no son ocurrencias. Nancy Pelosi no creo que esté viviendo en este momento un delirio senil, sino simple y sencillamente está haciendo cálculos, está viendo qué sucede. Exacto. Porque a mi juicio... el problema de Taiwán se tendrá que resolver antes o después. A ver, es la 20ª o 21ª economía del mundo. A pesar de lo pequeña que es, se tiene que resolver de alguna manera. No puede vivir en un ostracismo permanente. Entonces, si Mao Zedong no se hizo de la isla, pudiendo haberlo hecho casi en 1949, fue porque comenzó la guerra de Corea y la flota estadounidense bloqueó el estrecho entre China continental y la isla para evitar justamente la expansión del comunismo durante la guerra de Corea. Donde China apoyó a Corea del Norte, exactamente. por supuesto. Entonces, lo que ha habido es un status quo de decir, bueno, digamos que es un solo país, pero en realidad... son dos. Creo que esa es la verdad. Sí. Difícilmente podríamos pensar que se trata de un acto totalmente irresponsable. Yo creo que está muy calculado. Yo creo ¿Por qué no va a ir? Ojalá tengan razón. No sé, por eso dije hace un rato que espero que esto no pase de bravatas. Pero también creo que hay que tomar en consideración que Estados Unidos tiene que calcular y saber cuál es la posición de China en este momento que hay tanta tensión por la guerra de Rusia con Ucrania. Sí, porque son muchos los frentes abiertos. Entonces, ese tema es hasta dónde es capaz China de llegar en este momento. Son muchos los frentes, Gabriel. Cierto. ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Están tanteándole el agua a los camotes en términos geopolíticos internacionales. Vamos a ver hasta dónde llega la reacción. China superó un poquito la bravata porque sí mandó estos misiles y tomó este tipo de represalias. Pero los norteamericanos ya pueden decir, mira, hasta aquí llegó la reacción, vamos a ver qué pasa después. Es China, es Beijing o Pekín, es una vieja disputa que tengo con mi querido Sergio Sarmiento. Le digo, ¿por qué si yo siempre dije Pekín y en español se dice Pekín? Porque esa ha sido una imposición. Es una imposición. Es que así dicen ellos. Pero ellos hablan chino. Sí, bueno, pero ellos hablan chino, nosotros español. ¿Por qué no decimos chunjo? Como aparentemente se dice China en chino. Decimos China, no chunjo. Como se dice China en chino, según dicen los que saben. Seguro lo pronunciamos mal. Estoy seguro de que en cualquier caso lo pronunciamos mal. ¿Qué libro nos traes, querido Pablo? Horas chinas del sabio mexicano Francisco González Cruzí, para aprender mucho sobre esta interesantísima milenaria fascinante cultura. Gracias a los tres. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias Sergio. A usted. Gracias por vernos. Es viernes. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásela bien.